Hola a todos, en este video vamos a ver sobre el benceno, parte de los hidrocarburos aromáticos. El benceno se representa mediante esta fórmula C6H6 y se lo puede representar mediante esta figura con un círculo en el medio, o también es igual a un cicloalqueno con tres dobles enlaces. Se llamaría 1,3,5 hexatrieno, o también igual se le llama benceno. Vamos a ver su nomenclatura. Bien, aquí vemos algunos ejercicios donde hay bencenos con solamente un sustituyente. Para nombrar simplemente hay que identificarlos primeramente. Por ejemplo, aquí en el primer ejercicio vemos a un metil en la parte de arriba. A este metil siempre llevará el número 1 del sustituyente, por lo que dice que el sustituyente siempre llevará el número 1. Por lo tanto, el nombre pues será, como siempre el sustituyente lleva el 1, entonces no es necesario poner el 1, simplemente ponemos metil y se termina con la palabra benceno. Bien, todos los bencenos se terminan con la palabra benceno. Vamos al siguiente. Aquí tenemos un etil. Y entonces el nombre, ¿cómo será? Etilbenceno. Y finalmente el último que tenemos aquí, tenemos un cloro. Un cloro, el sustituyente siempre va a llevar el 1, por lo tanto, clorobenceno. Esto cuando solamente tenemos un sustituyente. Ahora vamos a explicar a los bencenos con dos sustituyentes. Para nombrar con un sustituyente, primero se identifican los sustituyentes y luego se nombra con los términos orto, meta o para, dependiendo de la posición de los radicales o de los sustituyentes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos al primer ejercicio. Como pueden observar, en la numeración, este va a llevar el 1 y este va a llevar el 2, ¿no es cierto? O también podemos ponerle a este 1 y a este 2, va a dar lo mismo. Luego de poner el 1 va a ir siempre en un sustituyente, recordemos, el 2 se le pone el sustituyente más cercano, por lo tanto sería este. Entonces, cuando tenemos solamente dos sustituyentes, cuando hay dos, se le coloca, mejor dicho, cuando está en la posición 1 y 2, eso, cuando está en la posición 1 y 2, se le coloca el término O, que significa orto, como ya está, como vemos aquí. Entonces, el nombre sería, o sea, en vez del 1,2 le pondremos orto. ¿Cómo se llamaría con el 1,2? Por ejemplo, 1,2, el nombre sería dimetil, porque hay dos metiles, benceno. Así sería normal, pero como dijimos que el 1 y 2 representa la O, por lo tanto vamos a cambiarlos. En vez del 1 y 2, pondremos la O, dimetil benceno. Ok, ahora se puede representar así, o también podemos ponerle O xileno. ¿Por qué xileno? Vamos a ver. Xileno, siempre el oxileno es cuando hay, los dos son metiles en este caso. Los dos son metiles. Si fueran si fuera un etil, ya no sería xileno. Tiene que ser sí o sí dos metiles. Ahora vamos al siguiente, a este ejercicio que vemos aquí. Pues igual, ¿no? Igual que el otro, si nos contamos la posición, el primero va a quedar en el 1, el segundo va a quedar en la posición número 3, el otro sustituyente. No importa desde dónde contemos, desde aquí para allá o desde acá para acá, da lo mismo. Entonces el nombre pues quedaría, ¿cómo quedaría? El nombre quedaría como 1,3 dimetil benceno.
Y ahora, el 1,3 se lo puede representar con el término m. Por lo tanto, vamos a poner m de meta. Y, o también se le puede poner, como ya vimos en el anterior, xileno, m xileno. Ahí está. M xileno, vamos a anotar aquí por abajo de esto. Cuando es en la posición 1 y 3, se le llama meta. Y ahora vamos al último, que está en la posición 1 y 4. Entonces, cuando está en la posición 1 y 4, pues se le pone el que resta, ¿no es cierto? El para, que se representa con la P. Entonces, fácil, ¿no? El nombre quedaría, en vez del 1 y 4, ponemos P, dimetil, benceno o P, xileno. Vamos a resolver algunos ejercicios más. Por ejemplo, aquí tenemos el primero, que tenemos 2 cloros de sustituyentes. Vamos ahora a numerar. Podemos enumerar desde cualquiera, no importa, los dos son cloros. Entonces nos quedaría aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no es cierto? Entonces, las posiciones son en el 1 y el 2. Entonces podemos reemplazarlo por el orto. Entonces vamos a escribir su nombre, quedaría como O, dicloro, porque son dos cloros, dicloro benceno. Ahí está. O diclorobenceno. Ya no lleva el sileno porque no, el sileno cuando son dos metiles, ¿no es cierto? Entonces no lleva. Vamos al siguiente. Vamos a identificar a los sustituyentes. Tenemos dos sustituyentes. Aquí y aquí. Aquí tenemos un metil y aquí tenemos, como son dos carbonos, un etil. El 1, ¿desde dónde comenzamos a numerar? Pues como cuando son diferentes, se respeta, ¿no? El orden alfabético. E va antes que la M, por lo tanto se empieza desde el etil. Y ahora, para llegar aquí, fíjense, si vamos a contar desde aquí, 2, 3, 4 quedaría. Pero si contamos para otro lado, 1, 2, 3, 4, da lo mismo, así que no interesa, ¿no? Ahí está, quedaría con el 4, el otro sustituyente, 1 y 4, entonces el 1 y 4 podemos sustituir por para. Por lo tanto, el nombre quedaría, ponemos la P y ahora se pone primeramente el nombre del etil, porque E va antes que la M en el alfabeto, etil, metil, benceno. Etil, metil, benceno, P, etil, metil, benceno. Ahora vamos al siguiente, ahí al último que tenemos aquí. Vamos a identificar, primeramente tenemos obviamente dos sustituyentes, un metil y aquí tenemos un propil. El M va antes que la P, por lo tanto se empieza a enumerar desde aquí. 1. ¿Dónde está más cerca el propil? Aquí, por aquí o por este lado. Obviamente está por aquí. 2 y 3. Entonces quedarían en el 1 y el 3, como sabemos, es M por meta. Entonces vamos a cambiarle, en vez del 1 y 3, le ponemos meta. M, metil, propil, benceno. Respetando el orden alfabético, M antes que P. Vamos a ver algunos ejercicios con más de dos sustituyentes, pues se nombran igual que cualquier ciclo alcano. Vamos a resolver estos ejercicios. El primero, vamos a identificar primeramente los sustituyentes. Tenemos 3. 1, 2 y 3. Vamos a empezar a numerar. ¿Por dónde comenzamos a numerar? Hay que numerar de manera que los sustituyentes queden con el valor más bajo.
A ver, si empezamos desde aquí, desde acá abajo, nos da 1, 2, 3 y 4. Los sustituyentes quedan en el 1, en el 3 y en el 4. Anotamos aquí 1, 3 y 4. Vamos a enumerar de una manera distinta. Vamos a empezar desde arriba. 1, 2, 3 y 4. Los sustituyentes quedarán en el 1, en el 2 y en el 4. Por lo tanto, la manera roja es la correcta. Entonces, ya sabemos la numeración. Vamos a anotarla de nuevo. 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a escribirla. El nombre finalmente sería, primeramente anotamos el que esté más antes en el alfabeto, es el cloro. La C va antes que el metil. La C va antes que la M. Por lo tanto, primero anotamos cloro. 2 cloro. El cloro se encuentra en el carbono 2. Hay dos metiles en el 1 y en el 4. 1,4 dimetil, porque son dos. Y finalmente acabamos con benceno. Ahí está, dimetilbenceno. Dimetilbenceno. Ya está. Vamos al segundo. Tenemos aquí otro ejercicio. Vamos a anotar primeramente los sustituyentes. Tenemos aquí un metil, un propil y otro, no, este es un etil. Este es un etil. Por lo tanto, vamos a numerar, a ver, desde qué lugar nos queda más cerca. Y empezamos desde acá, nos da 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a empezar desde el otro lado. 1, 2, 3 y 4. La manera roja nos queda 1, 2 y 4, mediante que la de color lila nos da 1, 3 y 4. Por lo tanto, la manera correcta sería la de roja, ¿no? El 2 es menor que el 3. 124 es menor que 134, en otras palabras. Por lo tanto, se va a anotar vamos a anotar ¿qué va antes, la E, la M o la M? La E, la M o la P. La E, ¿no es cierto? Por lo tanto, anotamos 1, etil. El etil está en el carbono 1. Luego anotamos la posición del propil o del metil, ¿no es cierto? De metil porque la M va antes que la P. Entonces anotamos 4, metil y finalmente terminamos con el propil que estaría en el carbono 2. 2, propil y el nombre de la cadena que es un benceno. Bueno, simplemente benceno se coloca. Ya está. Se nombra igual que cualquier cicloalcano, solamente que ya no va a ser, es un benceno, ¿no? Se termina con benceno simplemente. Pero es igual que un cicloalcano cuando estamos refiriéndonos a 3 o más sustituyentes. Aquí en el último vamos a identificar los sustituyentes. Tenemos aquí uno que es el bromo, el cloro, y aquí tenemos, esto se va a llamar así, fíjense. Depende del lugar, ¿no? Donde se encuentra. Primero vamos a numerar. ¿Desde dónde numeramos? ¿Desde aquí o desde acá? ¿Qué pasa si numeramos desde aquí? Queda 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Pero si enumeramos de otro lado, también nos va a quedar 1, 2 y 3, si se dan cuenta. 1, 2 y 3, por lo tanto ustedes dirán desde dónde comenzamos. Bueno, la cadena, fíjense, es un etil, ¿no es cierto? Es un etil. Y estos son 4. ¿Cómo se dice 4? Se dice butil, ¿no es cierto?
butil. Y esta manera particular se llama terbutil. Bueno, pero nosotros no vamos a ocupar este término terbutil, vamos a nombrarlo de otra manera. Pero bueno, además antes que la B de butil está el bromo, ¿no es cierto? La B de bromo, por lo tanto se empezaría desde aquí, desde el bromo, más antes que la T de terbutil sería, ¿no? La T de terbutil, porque se llama terbutil, está la B. Por lo tanto, se empieza desde donde haya el menor letra en el alfabeto, en el caso de que estén iguales, ¿no? Como en este caso. Entonces el nombre sería, primero poniéndole el 1 al bromo. Ahora vamos a ocupar el otro nombre para nombrar a lo de abajo. Primero después ponemos el cloro porque va antes, también la C. Pondremos el 3 y abrimos paréntesis. Fíjense, en este primer carbono de estos dos enlaces, van a haber uno aquí y otro al otro lado. Por lo tanto, en este primer carbono van a haber 2, 1,1. ¿Y cómo se llaman? Se llaman, este es un metil y este es otro metil. Por lo tanto, dimetil. Dimetil, ¿y cómo dijimos que se llaman estos dos? Se llaman, es un etil, ¿no es cierto? Cuando hay dos carbonos, etil. Y terminamos con el nombre de benceno. ¿Ya? A ver. Vamos a explicar de nuevo esta parte. Este 3 viene por este 3 de la cadena del benceno. Este 3. Y este 1,1 viene de aquí, porque a este ya le puse el 1 y a este otro carbono le puse el 2. Y en el 1 van a haber dos metiles. Acá hay un metil y otro metil, ¿no es cierto? Por eso le puse dimetil y el 1,1. Y el otro, la palabra etil, hasta aquí era etil. Bueno, esto ya ignórenlo. Hasta aquí era etil. Es por los dos carbonos. Cuando hay dos carbonos es etil, ¿no es cierto? Entonces sería el nombre completo: 1 bromo, 2 cloro, 3, 1,1 dimetiletil. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Dimetil, ahí está. Dimetiletil, benceno. ¿No es cierto? Dimetiletil, benceno. Bueno, eso sería cuando hay tres sustituyentes. Vamos a ver este caso particular donde el benceno está como sustituyente. Entonces, cuando pasa esto, pues se nombra igual que cualquier hidrocarburo lineal. Contando la cadena principal, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. 5 carbonos. Como no hay dobles enlaces, pues se tratará de un alcano. Y como el sustituyente está en 3, en este caso un benceno, el benceno cuando es sustituyente, pues recibe el nombre de fenil. Entonces, sabiendo esto, pues se nombra normalmente, primero poniendo el sustituyente, por el benceno lleva el nombre de fenil, y se termina con el nombre de la cadena que sería pent, porque son 5, pentano, como es un alcano, pentano, 3-fenilpentano. Bueno, sería todo en este video, nos vemos en otro, hasta pronto.